Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Levítico. Enviamos un saludo a todos los hermanos que también están en la transmisión. Gracias por ser parte de este servicio a la distancia. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, esta noche ya, en la que podemos venir a tu casa, Señor, para alabarte. Como dice este canto, Señor, para confiar, depositar en ti nuestra confianza, nuestra esperanza en cada una de las necesidades que hemos llevado ante ti, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Estamos preparados para poder escuchar la Escritura, Señor. ¿Qué quieres recordar a cada uno de tus hijos o qué quieres enseñarnos? ¿Qué promesas necesitamos recordar o bien qué necesitamos cambiar en nuestra vida, Señor? Háblanos a través de la palabra para que al final todo el conjunto de actividades que se han planeado sean de bendición, mi Dios. Perdona nuestros pecados y gracias por tu gracia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Les pido de favor que nos preparemos en el libro de Levítico capítulo 18. Libro de Levítico capítulo 18. Santidad, lo que Dios espera de nosotros, es una serie de estudios con base en el libro de Levítico que hemos venido estudiando semana a semana. El título de la predicación de hoy, hermanos, a manera de pregunta es: ¿qué tipo de obediente o desobediente soy? ¿Qué tipo de obediente o desobediente soy? Hermanos, el libro de Levítico es un libro lleno de leyes, es un libro lleno de mandamientos. Déjenme decirles, hermanos, que habitualmente el ser humano suele tener un problema. Y ese problema es que el ser humano, de manera habitual, procura evitar cumplir las leyes. ¿No es cierto? Es más, me atrevería, no a asegurar, pero sí a decir que es altamente probable que por lo menos alguno de los que estamos aquí físicamente hoy, o de aquellos hermanos que nos están acompañando en la transmisión, o que en un futuro verán esta predicación, en algún momento hemos desobedecido alguna ley, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, ya sea porque teníamos una necesidad o bien porque quisimos evadir un problema mayor. Por ejemplo, me paso el alto, me alcanza el policía, tiene que darme una multa conforme a la ley, pero le digo que cómo nos podemos arreglar, porque quiero evitarme un problema. Eso ya es evadir una ley. Si yo fuera un hombre obediente, yo tendría que pagar la multa, aceptarla. Por eso es que la pregunta es: ¿qué tipo de obediente o desobediente soy? Pero yo no quiero hablar de las leyes humanas, quiero hablar de las leyes divinas. Porque si habitualmente el ser humano procura, en la medida de la que le es posible, evadir una ley o no cumplir con alguna ley, eso lamentablemente los cristianos también queremos hacerlo con las leyes divinas. No nos conformamos por encontrar la manera de evadir una ley humana, sino que procuramos muchas veces tratar de evadir también las leyes divinas. Y si el policía me alcanza y me dice que me pasó, yo le digo que no. Y si él me dice que sí, yo le digo que no. Y si me dice que sí, yo sigo insistiendo en que no. Y tal vez diga, bueno, pues entonces váyase. Y lo engaño, porque yo sé que me pasé la luz roja. Pero a Dios no lo puedo engañar. Y ese es el problema. Al policía lo puedo engañar y a través de una discusión podemos llegar a la conclusión de que yo no lo hice, aunque yo sé que sí lo hice. Y entonces me puedo ir satisfecho diciendo, logré engañarlo. Pero a Dios no lo voy a engañar nunca. Porque Él nos pide, de hecho, Él nos pide que seamos obedientes y al pedirnos que seamos obedientes, Él nos exige santidad. Pero hermanos, Dios no solamente nos exige obediencia porque sí. Él está dispuesto a que a cada uno de sus hijos que son obedientes, bendecirlos, pero también nos dice que aquellos que seamos desobedientes, vamos a pagar las consecuencias. Levítico capítulo 18 nos habla precisamente, es ese deseo de Dios, y no solamente ese pasaje, otros más también, de que nosotros estemos en el lado correcto. Voy a leer únicamente el 18-26 y después el 25-18, ambos de Levítico. Repito, Levítico 18-26. Dice la palabra de Dios: ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ustedes obedezcan mis estatutos
y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben de practicar ninguna de estas abominaciones. En el contexto, de momento no necesitan leerlo, en el contexto lo que el autor está diciendo es que las naciones-estado de alrededor de Israel, hermanos, en Palestina, eran naciones que lamentablemente eran depravadas y que no tenían ningún problema en contaminarse con el pecado o viviendo en desobediencia. Y Dios dice, ok, las naciones de alrededor pueden ser personas o naciones que violan leyes, que se contaminan con los pecados, pero ustedes no. Ustedes tienen que obedecer mis estatutos y preceptos. Capítulo 25, versículo 18. En este pasaje vamos a ver una afirmación nueva de parte de Dios para con su pueblo Israel, en el sentido de que deben de ser obedientes. Leo la palabra de Dios que dice, 25:18, pongan en práctica mis estatutos. Es decir, ya los conoces, ya los sabes, ahora obedécelos, porque eso significa poner en práctica. Pero si por eso no fuera, pero si esta parte no fuera clara, la segunda dice, y observen mis preceptos. Es decir, obedézcanlos, llévenlos a la práctica y habitarán seguros en la tierra. Allí está la promesa, 25:18. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos, y ahí está la consecuencia favorable, y habitarán seguros en la tierra. Hermanos, mientras Israel estaba estacionado en el desierto recibiendo las leyes y mandamientos, ellos recibieron una orden de parte de Dios. No importa lo que hagan los demás pueblos, ustedes tienen que ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que cada ley y cada mandamiento que ellos habían escuchado se obedeciera, pero se obedeciera al pie de la letra, es decir, tal como Él lo está diciendo. Porque una persona obediente es aquella que obedece una orden al pie de la letra. Si, por ejemplo, yo le digo a una persona que venga y limpie todas las bancas y todas las sillas, hermanos, de este atrio o de este templo, y viene y únicamente limpia las sillas, pero no las bancas, entonces no obedeció la instrucción al pie de la letra. Dice, no, sí obedecí, limpié las sillas, sí, pero yo te dije que limpiara las sillas y que limpiaras las bancas. Y me puede decir, bueno, sí limpié bancas, pero nada más la mitad. Bueno, pero yo te dije que limpiaras todas. Entonces dice Dios, cuando yo te doy una orden, un estatuto, un mandamiento, yo quiero que tú los obedezcas al pie de la letra, porque eso te va a garantizar vivir bajo el cuidado continuo de Dios. A ver, Dios les ordena realizar muchos ritos, muchas ceremonias, muchos sacrificios, pero ningún rito, ninguna ceremonia y ningún sacrificio era sustituto de la obediencia. Ninguno de esos. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A pesar de que existían muchas ceremonias religiosas y actividades en las que se podían involucrar, hermanos, nada sustituía la obediencia continua. Vamos a ver dos ejemplos. Primero de Samuel 15:22, cuando un rey, Saúl, es exhortado por no obedecer al pie de la letra. Y es, en lugar de felicitado por lo que sí hizo, es reprendido por lo que no hizo. De tal manera que esa persona que no limpió todas las bancas no va a ser felicitado por lo que sí hizo, sino reprendido por no haber obedecido al pie de la letra. Yo voy a ser reprendido por Dios si no obedecí al pie de la letra. Dice primero de Samuel 15:22. Por eso espero llevarlos a un punto. El título de la predicación se llama ¿qué tipo de obediente soy? O sea que hay diferentes tipos de obediencia, sí, pero solamente una es la correcta. Dice la palabra de Dios en primero de Samuel 15:22 lo siguiente. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Me llama la atención que esa frase prestar atención en hebreo
es una palabra que significa ser dócil. Ahora, docilidad no debe interpretarse incorrectamente, porque puedo decir, es que esa persona es muy dócil, es tonta. No, una persona dócil es aquella persona que recibe fácilmente una enseñanza. Y que al recibir fácilmente una enseñanza, la lleva a la práctica. Entonces, a ver, Saúl tenía que exterminar a un pueblo. ¿Lo hizo? Sí, pero no nada más tenía que exterminar al pueblo, sino también a los animales. No tenía que dejar con vida a nadie, pero dejó con vida al rey y dejó con vida a animales. Y creyó que había hecho bien. Creyó que iba a recibir la felicitación del profeta. Creyó que iba a recibir la felicitación de Dios. ¿Pero qué creen? Esa desobediencia de lo que no hizo le valió la reprensión del profeta al punto de decirle que él se estaba encaminando en una posición en la que al no haber obedecido al pie de la letra, Dios le iba a quitar el reino. Dice, ¿crees que Dios se complace con lo que tú hiciste? ¿Crees que se complace en que tú digas, sí, no maté los animales, pero los traje para adorar a Jehová, para sacrificarlos a Él? Dice Dios, ¿crees que se complace de que tú haces muchas cosas? ¿De que tú ofreces muchos sacrificios? No, Dios se complace cuando nosotros le obedecemos. Somos dóciles en escuchar para aprender, pero también para obedecer. Jeremías 7:22. No solamente un día el rey, y no fue el único, hubo otros, pero este solamente es un ejemplo. El propio pueblo, en Jeremías capítulo 7, versículo 22, el pueblo también fue una persona que no obedeció completamente. Leo la palabra de Dios en Jeremías 7:22, que dice así: en verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, en realidad Dios ordenó sacrificios y ordenó holocaustos, pero nunca por encima de la obediencia. Dice Dios, yo les dije una cosa: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo, ahí está, al pie de la letra, lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. A ver, hermanos, si nosotros quisiéramos utilizar un parámetro, una regla, para distinguir la madurez entre un creyente y otro, ¿cuál sería ese parámetro? Claro. No podríamos utilizar el tiempo que tiene en Cristo. Este es más maduro porque tiene 35 años y este apenas tiene 2. No podríamos utilizar eso porque el tiempo no es sinónimo de madurez. Este hermano está involucrado en 5 ministerios, este nada más en 1. Este es más maduro. No podemos utilizar esa medida. Es que este hermano no está en tantos ministerios, pero él todo lo que hace lo hace bien. El otro lo hace a medias. No, tampoco podemos usar, hermanos, esa regla. Este hermano sabe mucho de la Biblia y este sabe muy poco. Tampoco podríamos utilizar ese parámetro porque el conocimiento no trae madurez. Si un día quisiéramos usar un parámetro para medir el grado de madurez de un creyente o entre un creyente y otro, el que tendríamos que utilizar es la obediencia. Pero la obediencia al pie de la letra es lo que distingue a un cristiano de otro. La obediencia es tan relevante que vamos a ver lo que en Éxodo, unos días antes de Levítico, porque acuérdense, Éxodo están en el camino, han salido, se estacionan en el Sinaí. Entonces quizás unos días, unas semanas, no lo sé. Se cree que el pueblo de Israel estuvo asentado en el Sinaí entre 1 año y 18 meses. Así que insisto, unas semanas, unos días, unos meses antes,
Dios les había dicho esto, así que podemos tomarlo como en conjunto, lo que hay en Levítico y lo que encontramos aquí, Éxodo 19:5. Y me encanta este verso, porque la palabra de Dios dice, o el Señor les dice a su pueblo respecto a la obediencia, lo siguiente, en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, ¿ya se dan cuenta? Y cumplen mi pacto, es decir, al pie de la letra, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque en realidad toda la tierra me pertenece. Esa frase me gusta, serán mi propiedad exclusiva, porque la idea es, ustedes van a ser para mí como un tesoro especial. A ver, hermanos, ¿queremos ser vistos por Dios como mujeres u hombres especiales? Seamos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, si hay algo que le agrada, es la obediencia. La obediencia es lo más relevante. Dios le prometió a su pueblo un trato especial sobre toda nación si ellos eran obedientes. Y yo me atrevo a preguntar y esperaría una respuesta de los hermanos que están aquí, aunque también la pueden escribir los hermanos que están en la transmisión. Dios le promete a su pueblo tratarlo como un pueblo especial, como un tesoro valioso sobre cualquier nación si ellos son obedientes. La pregunta es, esa promesa de darle un trato especial a un pueblo obediente, ¿creen ustedes que podríamos apropiárnosla también? ¿O se la podría apropiar un cristiano obediente? Sí, claro que sí. Porque Dios ve de manera especial a aquellos que son obedientes. Ahora bien, aunque implícitamente ya lo he venido mencionando, quiero plantear preguntas al aire. ¿Israel fue obediente o desobediente? Si fue obediente ¿de qué tipo? Si fue desobediente ¿de qué tipo? Y entonces vamos a ver, para responder a la pregunta del título de la predicación, algunos tipos de obediencia, pero también vamos a hablar de algunos tipos de desobediencia. Hablemos de obediencia y vamos a empezar de lo mejor. Vamos a hablar de la obediencia plena, es decir, de aquel que está dispuesto a hacer al pie de la letra lo que el Señor manda. Vamos a estar viendo varios pasajes. Vamos a Éxodo capítulo 40, versículos 15 y 16, puesto que ya vimos en Levítico 18, 26 que hay que obedecer, en Levítico 25, 18 que hay que poner en práctica, que hay que ser obedientes. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de obediencia, la obediencia plena. Por ejemplo, Éxodo 40, 15 y 40, 16. Leo la palabra de Dios que dice en 40, 15. Y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren, para que sirvan como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdote válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Túnicas de este tamaño, de este color, una mitra con esta forma, con esta leyenda, piedras de este tipo, un pectoral de este tipo. Vas a poner las campanillas, Y Moisés pudo haber dicho, pues no encontré de esta piedra, pero voy a poner de la otra. Pues no encontré campanillas, pero voy a poner estas otras cosas. Pues no encontré este color, pero voy a poner este otro. De todas maneras, yo creo que se ve bonito. O sea, ¿quién se va a fijar? No. Dice, hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Porque, ojo, dice, si tú haces todo como te lo estoy mandando, ellos van a tener un sacerdocio válido. O sea que si no hubiera puesto las campanillas, no hubiera puesto el Urim y el Tumim, no hubiera puesto en la mitra la placa de oro, no hubiera puesto otro detalle, ¿no habrían sido válidos? No. Claro que no. Habitualmente Moisés solía hacer la voluntad de Dios. Subrayo la palabra, habitualmente. 2, hay un segundo tipo de obediencia, la obediencia parcial. Y no sé si se alcanza a ver la figura. ¿Qué está haciendo la persona que está orando?
sea, con un ojo está orando, pero con el otro dice, ya ir a acabar esto. ¿Sí se dan cuenta? Hay una obediencia parcial. Vamos al mismo Moisés, a Números 20:11. Y quise usar este ejemplo, hermanos. Honestamente, cuando estaba redactando esta predicación, dije, ¿cuál elijo? Porque no puedo elegir a los dos, porque va a parecer contradictorio, pero no. Y les voy a decir por qué elegí estos dos ejemplos, hermanos. En Números capítulo 20, versículo 11, leo la palabra de Dios. Dice, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Recordamos todos los que estamos aquí la historia? Dios le dice a Moisés la primera vez, no hay agua, ve y golpea la roca. Porque la roca era un tipo de Cristo. Él es la fuente de vida. La segunda ocasión, necesitan agua, ya no podía golpear la roca, porque ese golpe simbolizaba la muerte de Jesús y Él murió una vez en la cruz por nosotros. Una vez que Él ha muerto, la siguiente vez que necesitamos esa fuente de agua, ya no hay que golpear la roca, hay que hablarle. Y entonces la segunda vez, el Señor le dice a Moisés, ve a la roca y ahora háblale para que te dé agua. Pero como Moisés, ese hombre sabio, ese hombre paciente, ese hombre manso, es llevado a tope por un pueblo rebelde, se enoja, va y golpea la roca, dice, les hemos de dar agua, y golpea la roca con enojo, y Dios honra, porque Él dijo, les voy a dar agua, honra su palabra y les da el agua. A ver, Moisés obedeció parcialmente porque fue a la roca, sí, y le dio agua al pueblo, pero no obedeció al pie de la letra. Y yo dije hace rato, habitualmente Moisés obedecía plenamente. Y aquí lo vemos caer en una obediencia parcial. ¿Qué le trajo como consecuencia a Moisés esta obediencia parcial? No poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué sí decidí poner estos dos ejemplos de un solo hombre? Porque hermano, hermana, a lo mejor tú eres la mujer más paciente, más noble, más entregada, más humilde. Tú eres el varón más consagrado, siempre has obedecido. Y puedes decir, bueno, yo creo que Dios me puede pasar por alto esta porque siempre he obedecido. No. La obediencia es continua. Y yo me pregunto, si el gran Moisés, por este error, no entró a la tierra prometida, ¿qué se espera de mí? ¿Sí me explicó? ¿Qué se espera de mí? Y entonces me vale el ejemplo, hermanos, para decirles lo siguiente. Tengamos cuidado cuando por las circunstancias de la vida estamos en tristeza, estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos enojados y creemos que por eso podemos obedecer parcialmente a Dios o no tenemos el control de nuestro carácter y caemos en desobediencia porque ya no estamos siendo del todo obedientes. ¿Me estoy explicando? 3. Hermanos, fue lamentable el error que cometió Moisés, aunque podemos decir no era lo común, pero le valió una consecuencia. 3. Obediencia aparente. La obediencia aparente. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Cuál es la obediencia aparente? La religiosidad. El compromiso que se cumple por compromiso. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. Sí, pero con su boca. Con sus labios me honra. Sí, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:3. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Había realmente la intención de obedecer? No. Simplemente se estaba cumpliendo un rito que les hacía parecer
obedientes. Vengo al templo por costumbre, pero realmente no me interesa aprender. Soy parte de una iglesia para tener una membresía, pero realmente no tengo la intención de adorar a Dios. ¿Sí me explicó? Tengo una buena imagen ante todos de ser un hombre o una mujer, las damas, virtuoso, pero solo en apariencia, porque mi corazón realmente está lejos de Dios. Dios lo sabe. Y entonces mi obediencia solo es aparente. 4, la obediencia tardía. Jonás capítulo 3, versículos 2 y 3. Ay, con nuestro amigo Jonás, ¿no? 4, obediencia tardía. Gracias, obediencia tardía. Jonás capítulo 3, versículos 2 y 3. Levántate y ve a Nínive. Para este momento ya había sido escupido, ¿verdad?, por el gran pez en la playa. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Sí, Jonás finalmente dice, bueno, pues ya recibí una segunda oportunidad. Yo me estaba ahorcando, ¿verdad? Literalmente las algas habían enredado su cuello allí en el vientre del pez. Le ora al Señor, el Señor escucha su oración. Dirige al pez a la playa, allí literalmente lo escupe y le dice, levántate y ve otra vez. Y entonces Jonás va. Y por la gracia de Dios predica de una manera en la que Dios obra en el corazón de todos los ninivitas. Yo hace tiempo que leí ese pasaje de Jonás, como que me pareció un poco, como les dijera, extraño o raro o chistoso, si no se entiende mal la frase, porque dice el rey, vamos a ayunar todos hasta los animales, ¿no? O sea, de esa manera el rey dice, no, o sea, si nos vamos a entregar aquí es todos. Y sí, todos. Pero lo más hermoso es que se arrepintieron. Jonás terminó obedeciendo, pero tardíamente. No quiero entrar en detalles en el libro de Jonás. Hermanos, hay ocasiones en las que yo puedo pensar, si tan solo, es más, ejemplos reales. Yo he conocido hermanos de años que finalmente tomaron la decisión de consagrarse y han dicho lamentándose, si tan solo me hubiera consagrado antes. Si cuando me invitaban a trabajar, si cuando me invitaban a enseñar, si cuando me invitaban a formar parte y siempre dije que no, lo hubiera hecho, no me habría perdido la bendición de hacer lo que estoy haciendo hoy. ¿A poco no? Qué maravilloso es que en esta segunda oportunidad Jonás vio a una nación, hermanos, arrepentirse, aunque al final de cuentas tampoco le gustó mucho. Pero hoy quiero centrarme en el resultado. ¿Será que nosotros, hermanos, que la iglesia sería más grande si tan solo todos fuéramos obedientes? Habíamos atraído más bendiciones a nuestra casa si tan solo esa obediencia la hubiéramos practicado hace tiempo. Pero por el otro lado, a lo mejor no soy obediente. Hermanos, no quiero cometer el error de justificar lo que no es obediencia plena. Dios pide obediencia plena. No hay otra. No hay tardía, no hay aparente, no. Pero voy a tratar de meterme el pie yo solito. Entre la obediencia tardía y la desobediencia, sería mejor la tardía. Porque la desobediencia es rebeldía ante Dios, abierta. No importa de qué tipo. Vamos a ver varios tipos aquí, hermanos, y honestamente todas son injustificables. Incluso la que es por ignorancia. Dice 1 Timoteo 1:12 y 13. Desobediencia por ignorancia. 1 Timoteo 1:12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo reconoce, yo hice lo malo. No lo justifico, yo no lo sabía, pero lo que hice estaba mal.
Pero lo bueno de Pablo fue que cuando se enteró que lo que hacía y que era malo, aunque lo ignorara, decidió dejar de hacer lo malo. Así que si tú y yo, hermano, hemos pecado, hecho algo malo por ignorancia, ok, pidamos perdón a Dios y Él nos va a perdonar. Pero tenemos que dejar de hacerlo. Eso fue lo que hizo Pablo. 2, desobediencia deliberada, es decir, aquella que es por voluntad propia. Estoy casi entrando en la recta final del mensaje, hermanos. Génesis 3:6 y 1 Timoteo 2:14. Desobediencia deliberada, aquella que se hace por voluntad propia. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué es deliberada? Porque ella sabía que no tenía que hacerlo. Porque sabía cuáles eran las consecuencias y sin embargo dijo, lo voy a hacer. Voy a leerles 1 Timoteo 2:14, escúchenlo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo que está diciendo es, Adán deliberadamente decidió pecar. Deliberadamente. Su esposa, ok, fue engañada, aunque ya sabía que no podía comer. Y a veces somos así, hermanos, de manera deliberada, a sabiendas de que hay algo que no debemos de hacer, hacemos. El problema de pecar de manera deliberada es que podemos caer. El problema de ser desobedientes de manera deliberada es que podemos terminar siendo desobedientes continuos. Vamos a ver, les voy a leer Jeremías 44:18. El problema de la desobediencia es cuando se vuelve parte de la vida. El problema es que algunos cristianos solo obedecemos lo que nos gusta o lo que nos conviene, pero para lo demás ponemos excusas. Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos un incienso a la reina del cielo, Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Todo el mundo lo sabía y lo hacían constantemente. El pueblo fue tan duro, tan desobediente, hermanos, que en el lugar santo, en el templo de Dios, allí preparaban lo que le sacrificaban a dioses paganos. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. En eso nos podemos convertir cuando, como dije hace rato, somos desobedientes deliberados. Podemos convertirnos en desobedientes continuos. Y ahora sí, para terminar, la desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Vamos a la palabra de Dios y a Levítico otra vez. Empezamos en Levítico, vamos a terminar en Levítico, pero ahora el 26:14 al 18. Levítico 26:14 al 18. Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Y la santidad exige obediencia, y es una obediencia continua. La palabra de Dios en Levítico 24:14 dice así, hermanos. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. A ver, la bendición sacerdotal, ¿en qué consistía? Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa era la mayor bendición que el sacerdote podría desear para el pueblo. Bueno, dice Dios, si tú no me obedeces, en lugar de que mi rostro resplandezca sobre ti, voy a volver mi rostro en contra tuya. Te voy a dar la espalda. Conclusión. Dios quiere bendecirnos. Y para bendecirnos nos exige una vida de santidad. La santidad implica obediencia.
¿Qué tipo de obediencia? Obediencia plena y continua. Que Dios les bendiga, hermanos.